Vamos a seguir estudiando, hermano, el libro de Mateo, el capítulo 25. Y es una palabra que nos hace viajar hacia el futuro, porque eso es lo que el Señor nos dejó. Si usted se recordará, para hacer memoria, unas semanas atrás, el Señor estaba hablando en parábolas con respecto a que pudiéramos entender lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. A veces nosotros fácilmente podemos perder la mirada de lo que realmente debe de ser lo más importante. Cuando nosotros estamos aquí, yo sé que todos tenemos situaciones personales, pero fácilmente nos olvidamos de que estamos aquí porque nuestra mirada está en los cielos, no está aquí, hermanos. Cuando nosotros empezamos a acomodarnos demasiado aquí, estamos pretendiendo o creemos que aquí va a ser nuestra eternidad, y no es así. Entonces hay que tener cuidado y es muy peligroso. En este capítulo el Señor nos está dando la descripción de lo que es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no cabe el afán, no cabe la sobrecarga, no entra. Eso no entra ahí. El Señor nos hace nos hace viajar hacia el futuro, principalmente en este capítulo 25, en versículo 31 al 46. Hoy no tenemos la proyección, no tiene notas, pero trajo su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Qué poquitos, hermanos. Bueno, traiga la Biblia como sea, ¿verdad? Ya sea tradicional o ya sea electrónica, pero tráigala, léala. Entonces vamos a leer, hermano, en Mateo 25, 31. Vamos a leer todos estos versículos, vamos a leer estos 15 versículos, todos juntos leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, Mateo 25, 31, ¿lo tiene? Lo voy a esperar. Dice así: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo, hermanos? La fundación del mundo. 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Y respondiendo, ¿quién dice ahí, hermano? El rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me encubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a qué, hermano? A la vida eterna. Si usted lee el encabezado de estos versículos, está hablando del juicio de las naciones. Como le mencionaba antes, lo que el Señor está haciendo es permitiéndonos conocer el futuro. Yo no sé si usted vio esa película que fue bien famosa, Viaje al Futuro, que era un carro que lo hicieron y ¿se recuerdan? ¿O no son de esa generación? Creo que esa película era como de los 90, hermano. Y fue tal que cuando le hicieron, miraba en ese viaje que un equipo de béisbol ganaba. Y fíjese que sí ganó la serie mundial, cuando en esa película supuestamente había viajado al futuro y vieron que había ganado. Y después compararon y vieron que sí, pareciese que sí habían viajado al futuro. ¿Qué le digo con esto?
El Señor, cuando nos habla acerca de este pasaje en particular, nos está haciendo viajar al futuro. Y debemos de tener muy claro algo muy importante, que también, así como nos hace viajar al futuro, nos está dando a conocer que hay un juicio para todos, para las ovejas y para los cabritos. Es algo que nosotros no podemos ignorar. El Señor lo dice en su palabra. Él está hablando claramente, que dice que a la derecha van a estar sus ovejas y a la izquierda van a estar los cabritos. Ahora usted dirá: yo soy oveja. ¿Cuántos dicen yo soy oveja? Levante su mano. Mire, si no es oveja, es cabrito, hermano. Aquí no hay término medio. Aquí no hay clon, cara de oveja y cuerpo de cabrito, o cuerpo de cabrito, cara. Aquí no hay, aquí o somos ovejas o somos cabritos. Ahora, el Señor nos está diciendo acerca de un juicio. Por eso le mencionaba que nos hace viajar al futuro, porque en ese juicio será para la condenación de algunos y para la liberación de otros, y para la recompensa de sus ovejas. Eso es lo que el Señor nos quiere que miremos, que el juicio de Jesús es seguro. No hay otra cosa más que en esos tiempos finales va a haber un juicio, hermanos. Y el único que sabe en su potestad quiénes son ovejas y quiénes son cabritos es el Señor. Aquí todos somos el pueblo del Señor, amén, hermano. Pero delante de Él, ahí se va a descubrir quiénes realmente son ovejas y quiénes son cabritos, amén. Entonces, en esos pasajes, aquellos que estamos en Cristo, es para animarnos. Diga conmigo: animarme. Ahora, cuando yo estoy en Cristo, yo me animo, no me desanimo, porque si yo me desanimo, quiere decir que como que no estoy bien delante del Señor. Entonces, algunas personas no quieren pensar acerca del juicio. ¿Por qué? Porque es como cuando lo para el policía: muéstreme la licencia y la registración. Si usted no debe nada, tranquilo, ¿va? Pero si esconde algo, anda el machete, la navaja, las botellas abajo, el carruco, dicen en Honduras, hermano, se asusta, ¿va? Pero cuando usted está bien, que a mí que me expulguen, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es algo que debemos de ver, cómo el Señor nos está mencionando acerca del juicio a las naciones, el juicio para todos, porque es muy importante que tengamos claro que el Señor está hablando a aquellos que no se arrepintieron, aquellos que Dios dio la oportunidad de poder arrepentirse. Y ¿sabe qué? Todavía usted y yo, aunque estamos aquí y probablemente si estamos bien con el Señor nos vamos a animar, nos vamos a alegrar, pero si hay algo que todavía no hemos arreglado, tenemos la oportunidad de poder ajustar cuentas delante del Señor. Esa es la ventaja. Por eso el Señor dejó esta palabra y Mateo claramente lo estaba haciendo conocer. ¿Sabe por qué? Porque es las promesas que el Señor va a cumplir. Recuerde algo, que aquellos que son ovejas y que van a ser recompensados, indudablemente van a recibir galardones. ¿Me entiende, hermanos? Pero aquellos que no, van a recibir un juicio eterno. Hay una gran diferencia. Por eso todos vamos a compadecer delante del Señor en juicio, uno para recompensa y recibir galardones, y otro para juicio eterno. O sea, que aquí no se acaba, hermano, apenas esto comienza. El estar aquí en la tierra, el poder agradar al Señor, en adorarlo, en vivir en santidad, esto solo es el comienzo. Eso no es el final. Ese no es el final, que cuando el Señor venga por su iglesia, hermano, esto solo va a ser el comienzo de las cosas. Entonces, es para que nosotros podamos entender todo esto. ¿Por qué? Porque en el versículo 31, le pido que no cierre su Biblia, mantenga su Biblia abierta. En Mateo 25, 31, utiliza algo que, hermano, solo lo utilizaba aquellos que tenían ese título mesiánico. Comienza cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Era un título mesiánico, era acerca de lo que la Escritura decía con respecto al Mesías. Nadie lo podía usar más que aquel Mesías. Por eso es la importancia de nosotros conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos quienes, los santos ángeles con él entonces se sentarán en su trono de gloria. Él es el Señor de aquí
el Señor de la iglesia, el Señor de los ángeles allá, donde mora su presencia eterna. Él es el Señor. Por eso todas las cosas se sujetan a Él. Sabe que si fuésemos nosotros, la diferencia entre los ángeles y nosotros es que los ángeles obedecen y nosotros, hermanos, somos rebeldes, y el Señor aún así nos ama. A ellos los manda a hacer la labor que van a hacer y ellos la hacen, y nosotros, y yo, ¿por qué, Señor? Ay, no me gusta, Señor, ¿verdad? Entonces pero mire con tan gran amor el Señor para con nosotros. Entonces, en Daniel capítulo 7, versículo 13, aquí hablando con respecto a lo que Mateo mencionaba en ese versículo 31, Daniel 7:13, póngase pilas ahí, no cierre ese versículo. Ya que usted no usaba separadores, ¿verdad? Vuelva a los separadores, hermano. Eso que trae en la Biblia, mire, una tirita negra para que no se le pierda. Porque como ahora ya pura tecnología, ¿va? Y algunos ya no saben qué es eso. Daniel 7:13 dice, aquí visión de Daniel decía, miraba yo, escuchen Daniel, en visión de la noche, he aquí con la nube del cielo venía uno como, ¿quién dice? Como hijo de hombre. Y mire la visión de Daniel. Y aquí, hermano, estamos hablando mucho tiempo atrás, antes de que Mateo tomara esta información con respecto al Señor. Mucho tiempo atrás Daniel ya tenía esa visión. Hermano, el libro de Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Me entiende? Es muy importante que nosotros veamos que lo que se menciona en el libro de Mateo es algo que ya se había mencionado en el Antiguo Testamento. Lo único que ahora el Señor lo estaba diciendo de una manera más clara para que no hubiera confusión. Entonces, dice la misma palabra, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, versículo 14. Y le fue dado, escuche, dominio, gloria y reino para todos los pueblos. Naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mire cómo Daniel daba la descripción de lo que era primeramente la venida del Señor, ese juicio eterno, lo que el Señor tiene preparado para la eternidad. Era algo que ya estaba anticipado para nosotros, entonces, para que nosotros supiéramos. Entonces, por eso, cuando hablamos acerca de las ovejas y los cabritos, porque yo sé que quizás a alguno de ustedes le interesa cuál era realmente el sentido de decir, hombre, como el Señor, yo creía que era oveja y al final soy un cabrito, ¿verdad? Entonces, o no, hermano, porque aquí viene esto. Aquí el que a veces uno piensa que es oveja y de repente es cabrito, el cabrito no piense que se va a parecer que era oveja, no, el que es cabrito, porque si él sabe la maldad que hay en él, usted cree que no va a saber Dios más la maldad. O sea, aquí puede ser que la oveja se confunda, no el cabrito va a seguir siendo cabrito, porque reconoce lo malo que ha hecho. Entonces, Isaías 40:10 dice la misma palabra con respecto acerca de esas ovejas y cabritos. Dice Isaías 40:10, dice, ¿lo tiene? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, así como lo decía Mateo 25:31, dice, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Fíjese, ¿quién lo dijo? Isaías. ¿Cuándo lo dijo? En el Antiguo Testamento. Y usted va a darse cuenta de que el Señor viene a ser rey y viene a ser juez. Viene a ser un pastor donde va a cuidar de su rebaño. Por eso, hermano, aquí vemos claramente que todas las que son ovejas van a ser galardonadas. Aquí no es que nadie se va a quedar sin nada. Si es oveja, va a ser galardonada. En el versículo 32 de Mateo 25 dice la palabra, miren, y serán reunidos delante de él todas las naciones. O sea, toda la gente que haya, el Señor, van a saber de la venida del Señor. Y dice que en esa venida Él va a apartar los unos de los otros, como quienes,
como el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Por qué el Señor va a apartar las ovejas de los cabritos? ¿Por qué el Señor va a hacer esa separación? ¿Por qué? Porque claramente en la palabra, más adelante vamos a ver cómo Él va a recompensar a las ovejas y va a juzgar a los cabritos. Por eso le mencionaba antes que hay que tener cuidado y siempre estar bien con el Señor, porque al final de todo esto, hermanos, el juicio del Señor es el que cuenta para nuestra vida. Nosotros vivimos en fe y tenemos la confianza que estamos bien con el Señor. Pero ¿será que el Señor piensa lo mismo de nosotros? Yo no puedo vivir en temor, pero sí debo de vivir agradándolo a Él, porque al final, qué chasco se va a llevar uno, ¿verdad? Que uno creía que sí y al final que no, ¿va? Entonces, hermano, no vivo con temor, sino vivo en confianza, en amor, creyéndole al Señor de que Él tiene cuidado de mí. Ahora, recuerde algo y no vamos a dejar de lado que estas palabras era algo que contradecía lo que los maestros le enseñaban a las personas, que solo ellos tenían el nivel de santidad, ellos eran el estándar de los que podían hacer la voluntad del Señor. Entonces, los maestros enseñaban que la salvación era solo para ¿quiénes? Para los judíos. Esa era la diferencia de esta palabra de Mateo, la palabra que el Señor daba, porque la salvación no solo tenía una exclusividad, sino que es para todos, aquel que entrega su vida al Señor. Para ellos la salvación solo era para ellos, para los judíos. Hasta el día de hoy, olvídese, hermano, un judío que usted diga que cree en Jesucristo, o sea, está errado. Ellos siguen esperando la venida del Mesías. Y el Señor va a tener un trato especial con ellos, porque dio una promesa desde el inicio, desde el principio con este pueblo. Amén, hermano. Entonces vemos claramente que el Señor eso es lo que quiere. ¿Y por qué el Señor quiere y a nosotros nos dice que todas las naciones se van a presentar delante de Él? ¿De dónde viene eso? Bueno, de Génesis capítulo 22, versículo 18, donde dice su palabra: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Era una palabra que el Señor le daba a Abraham. O sea, de Él, hermano, viene la bendición. Mira, aquí no andamos viendo si somos de linaje judío. Mira, hay tanta gente que se ha desviado de la palabra, que hay gente que quiere volver a las prácticas judías. Ahora, hermano, vivimos bajo la gracia y nuestro camino está en Jesucristo. No está viviendo bajo las prácticas religiosas que tenían en aquellos tiempos. Hay gente que así, que hermano, ahora ya no quieren decirle Dios te bendiga, sino que ya le quieren hablar en judío y pero no cumplen la ley. Entonces están perdidos. Por eso, hermano, el Señor quiere que nosotros sepamos acerca de esa recompensa. Ahora, ¿quiénes son las ovejas? Porque usted dirá, ¿será oveja o será cabrito? Dígale a la persona que está a su lado, ¿qué sos, oveja o cabrito? ¿Qué pregunta más personal, va, hermanos? Pues yo digo que soy oveja, pero si le pregunta a mi esposa va a decir que soy cabrito. ¿Verdad? Es que uno solo se ve, la verdad, pasta, ¿verdad? A veces uno es oveja y a veces es cabrito. Se transforma, ¿verdad? Ahora, vea lo que dice Jesucristo en Juan 10, versículo 14. Este pasaje lo hemos leído y yo quiero que usted entienda cuando leímos Mateo 25, versículo 32-33, acerca de cuando el Hijo del Hombre venga y va a apartar las ovejas y va a apartar los cabritos. Mire lo que dijo Jesús en Juan 10, 14. Dice: yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, el que es oveja del Señor, usted dice, eso no es bíblico. Suena bonito, pero no es de Dios. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Cuando usted va como borreguito al matadero, ¿verdad? Vente para acá, y sabiendo que no dice eso la Biblia, usted no es oveja de Jesús. Fácil, hermano, ¿por qué nosotros nos complicamos como cristianos? Muy bonito puede sonar, pero eso no es bíblico, no es oveja, porque dice su palabra: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
no, escuchen, no son aquellos que creen conocer a Dios. Versículo 27, en ese mismo capítulo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén, hermano. Fíjese, Jesucristo nos está dando una palabra de promesa, que aquellos que somos ovejas, diga: yo soy oveja, hermano. Usted que es oveja, nadie la va a arrebatar de la mano del Señor. Es una garantía, no se alegra por eso. Denle un aplauso al Señor por eso. Bueno, si usted no sabe ahorita, porque hay transformaciones raras, hoy es el día que se quede con una sola, sea oveja. Hermano, porque la verdad, a veces, oiga, yo me preocupo. Digo: Señor, ¿será que te gusta? Y de plano que el Espíritu Santo me dice: no. ¿A cuánto les ha dicho el Señor? No, no me gusta eso. Qué feo siente uno, va. Peor que cuando le grita a la esposa a uno, hermano, es más feo, porque se lo dice el mero Señor. El Señor dice: son mis ovejas. Hey, pero no, te puedes salir del redil, El Señor nos da una palabra de promesa. Entonces, para saber quiénes son las ovejas, ahí está en Juan capítulo 10. En ese capítulo usted lo puede leer. Si a veces tenemos dudas, ahí está, hermanos. Por eso el Señor dejó esta palabra, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, es hijo del Señor, es oveja. Amén. Entonces, son aquellos realmente que puedan vivir en obediencia, tengan una vida de obediencia al Señor. No, imagínese una oveja, hermano, que usted le dice: vente para acá, y la oveja: ay, no, yo no me quiero ir por ahí. ¿Y qué? Por eso es que el pastor tiene que, hermano, la vara y el callado, aquí lo prensa, véngase para acá. Y a veces duele, hermano. Allá en los países de uno no hacían eso, un chilillo andaban, vean, chiquito, hermano, pero cómo zumbaba ese, ¿verdad que sí? ¿Por qué cree que la andan? Para que no se descarríe. A algunos les vinieron recuerdos no tan gratos en este momento. Hermano, por eso los galardonados son los que son bendecidos por Dios. Y mire, cuando hablamos de bendición, entonces estamos completamente en direcciones diferentes cuando realmente no conocemos las bendiciones del Señor. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, escucha esto, a los de la derecha, a las ovejas, dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. O sea, les está diciendo benditos, o sea, los bendecidos. Ahora, ¿cuáles son los bendecidos? No son los que económicamente puedan ser prosperados. Dicen: ay, los cristianos tienen que ser pobres. No es eso. No es que el cristiano tiene que ser pobre, arruinado y siempre estar padeciendo de necesidades. No es eso, hermano. Pero el problema es enfocarse en el materialismo, creer que las bendiciones del Señor es porque te bendice materialmente. No es eso lo que dice la palabra cuando el Señor se refiere a esas ovejas, donde les llama benditos de mi Padre. En Efesios capítulo 1 versículo 3. Vamos a leer como 11 versículos. Los minutos, el tiempo de las semanas pasadas, hoy me las cobro, hermano. Amén, hermano. Gloria sea el Señor. Efesios 1:3 dice su palabra: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Lo tiene? Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Escuche esto: santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. 8, que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿en qué, hermano? En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Otra vez lo menciona, para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos a Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿entiende lo que es benditos de mi Padre? Este pasaje bíblico describe las bendiciones del Señor y claramente comienza bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos, somos los benditos del Padre. Somos los bendecidos. Aquí no cabe las cuestiones materiales por encima de lo espiritual. No. El Señor está hablando para qué nosotros, porque nos revela el misterio de la salvación, nos revela la gracia de Él, nos revela su amor, nos revela su propósito, nos revela la razón por la cual somos lo que somos y hacemos lo que hacemos y la esperanza de lo que nos espera en el futuro. Esas son las bendiciones. Entonces, hermano, todos aquellos que el Señor va a galardonar son los benditos por Dios. No puede decir nadie que no ha sido bendecido. ¿Usted ha sido bendecido? Levante su mano si usted ha sido bendecido. Pero no dejamos de tener problemas económicos, ¿verdad? O sea, hermano, eso es parte de la vida. Es parte de la vida. No es el enfoque de esto. Las bendiciones del Señor están por encima de cualquier cosa. Es lo espiritual. Y las demás cosas dice que van a ser añadidas. Entonces, a veces nosotros ponemos la añadidura por encima de lo espiritual. Y esa combinación no le abre las puertas de la eternidad. Versículo 35. Porque esos galardonados son aquellos, ¿sabe quiénes? Los que han amado a su prójimo. Ay, hermano. Por eso el Señor dijo, un nuevo mandamiento les doy, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se recuerda de eso? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Por qué? Porque aquí viene en el versículo 25:35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. ¿Lo encontró? Versículo 35, hermanos. No se pierda ahí en el 25:35. Versículo 36 dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. 37. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿quiénes son los justos? Las ovejas. Aquellas ovejas que no hacían las cosas esperando recibir una recompensa, porque ese es ese es para otro, hermano, ese es para otra enseñanza. Hacer las cosas, porque mire, que nosotros, hermano, yo no sé por qué ha pasado eso en la iglesia del Señor. Estamos haciendo las cosas para ver qué me da Dios. ¿No se da cuenta? ¿No le escucha usted? Para recibir más. No es oveja. Si usted escucha eso y hace eso, no es oveja. Usted no puede hacer algo para que Dios le dé más. Es que no es oveja. Aquí claramente el Señor está hablando acerca de las ovejas y los cabritos. ¿Y qué dice? Da la descripción de todas las cosas que hicieron. Y dice, Señor, ¿cuándo lo hicimos? ¿Por qué? Porque no lo hacía. Le voy a dar, me voy a tomar 3 fotos de este perfil, del otro, el otro. ¡Qué generoso! No, hermano, mala onda eso. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. En el Señor se reciben las recompensas. Amén, hermano. Denle un aplauso a Él. ¿Sabe por qué? Porque no es que el Señor necesite o tenga hambre o esté enfermo o esté en la cárcel, sino que van a haber gente en medio nuestro que el Señor va a poner como instrumento para probar y para nosotros
también practicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso, hermano, en este pasaje nos damos cuenta cómo el Señor, los mismos justos, ni siquiera se daban cuenta. ¿Por qué? Porque no lo hacían esperando una recompensa. Pero sin embargo, sí recibieron una recompensa, o recibirán una recompensa. ¿Por qué? Porque lo hicieron con un corazón sincero. Por eso el Señor en esos siguientes versículos sigue diciendo: y cuando te vimos, en el 38, te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos. El versículo 39, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y el versículo 40, mire lo que dice: y respondiendo, ¿quién? El rey le dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ese, hermano, lo que el Señor llama es un estilo de vida. Algo que el Señor quiere que como creyentes, para nosotros poder entender acerca de ese juicio a las naciones y acerca de las recompensas y los galardones que el Señor tiene preparados para su pueblo, para sus ovejas, hermano, no podemos dejar de lado eso. ¿Entiende? Que tengamos esa sensibilidad, y a veces fácilmente nosotros la perdemos. Porque decimos: ay, tan cara que está la gasolina, ¿cómo yo le voy a regalar si yo lo necesito? ¿Para qué sí, hermano? Tan cara que está la comida, que trabaje. Nosotros siempre tratamos de justificar nuestra poca sensibilidad. Y a veces ha sido por la misma perversidad del mundo, porque hay gente que le quiere ver la cara, ¿va? Entonces uno dice, juzga a todos por igual. Aunque necesite, dice: ah, no, igual que el otro, ¿para qué? A veces así nos pasa, hermanos. ¿A poco no? ¿A cuántos le han visto la cara? Que usted dice: me bajó. ¿Va que sí? Pero ahí es donde necesitamos sensibilidad del Señor, ¿verdad? Pero como dice, si es del Señor, que se caiga el palo, dice. Y un palo, hermano, que tiene un gran tronco con unas raíces que agarra una cuadra, jamás se va a caer ese palo. Entonces nosotros le empezamos a decir al Señor: que se caiga el palo, Señor, para ayudarle a tal persona. Que nieve, dice, y en verano, como que si el Señor va a ir en contra de la naturaleza. Entonces queremos que el Señor nos diga que no, porque no lo queremos hacer. Amén. Entonces, pero el Señor está diciéndole acerca de los discípulos cómo es la vida de los justos y cómo el Señor ve esa justificación por los méritos que puede haber en Cristo, porque solo el Señor tenía eso, hermanos. El Señor dejó de lado su vida mientras estuvo aquí como hombre, y se despreocupó de descansar, se despreocupó. Él pensaba en otros y no pensaba en Él. Amén. Y a veces nosotros pensamos primeramente en nosotros y al final en nosotros también. Y ya para terminar, hermanos, también viene la parte importante de todo esto. El Señor va a condenar a todos aquellos que lo rechazan. Por eso es importante que cuando nosotros venimos aquí, si nosotros en algún momento solo escuchamos la palabra del Señor, estoy hablando de aquellos que quizás usted sabe que no han aceptado a Cristo, aún un creyente. Mire, uno a veces mala onda, a veces uno piensa que hay gente cristiana, hermano, y nunca ha aceptado a Cristo. Y uno dice: Dios le bendiga, hermano. Como habla como cristiano, como canta como cristiano, como saluda como cristiano, uno dice: este es cristiano. Y de repente no. De repente no. Mire, que uno se lleva unas. Le cuento una anécdota. A veces uno dice: bueno, este es cristiano. Y después que uno lo ve, canta, saluda y todo como uno, hermano, y sale que anda con otras cosas, que realmente cree en otras cosas. Cree en santos, cree en la Guadalupe, cree en esto, cree en los musulmanes, cree en la yoga, cree aquí. Dios mío. Y uno pensaba que era cristiano, no tiene a Cristo. Entonces, va a condenar a los que lo rechazan. Versículo 41, Mateo 25, 41, dice su palabra. Regáleme 5 minutos y ya termino. Entonces dirá a los de la izquierda, va, que nadie quiere ser de los de la izquierda, hermano. No sea izquierdista, esos son perversos, hermano. No vote por los izquierdistas, no. Mire lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Y mire, y esto solo es una parte de cómo el Señor está apartando, hermano, a aquellos que son cabritos. Dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo, en la cárcel y no me visitaste. Entonces, versículo 44, también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45, entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí vuelve y recalca y reafirma el Señor acerca de aquellos que lo rechazan y aquellos que le obedecen y que han hecho su voluntad. Algunos, dice, van a ser para castigo eterno y los justos a la vida eterna. La gente rechaza al Señor, rechaza a Jesús. La gente, cuando nosotros hablamos del Señor, la gente tiene un concepto equivocado, y a veces dentro de la iglesia también. A veces pensamos que las cosas las hacemos como para que hacer un favor. Cuando usted le habla a Cristo, la gente piensa que le está haciendo un favor a usted, que comparte la palabra. La gente tiene un pensamiento equivocado. El favor y el beneficio lo va a tener esa persona cuando acepta al Señor, pero ellos en su ignorancia piensan que le van a hacer un favor a uno o le van a hacer un favor a la iglesia, y es completamente equivocado todo esto. Es un favor para sus vidas, para que puedan tener un estilo de vida diferente y la garantía de una vida eterna, una eternidad, pues. Entonces, por eso mucha gente piensa conocer a Dios, y ahí es donde empieza lo delicado de esto. Como creyentes podemos pretender conocer a Dios, pero si usted se da cuenta, en los cabritos y las ovejas, el Señor les dice las mismas cosas, no como para algunas veces podemos pensar: ay, no, es que las cosas que yo paso han sido más duras que las de fulano, ¿verdad que sí? Siempre tenemos la comparación. Es que yo no he vivido, él no ha vivido lo que yo he vivido. Y el Señor utiliza lo mismo para uno y para otro. Uno lo hizo, el otro no lo hizo. Y eso lo parte, hermanos, como el Señor utiliza como parámetro acerca de las ovejas y acerca de los cabritos. Amén. Mire lo que dice, con esto termino. En Mateo 7:21 dice su palabra: Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué el Señor dice al final de este versículo hacedores de maldad? Porque aunque muchas veces se hagan cosas buenas en el nombre del Señor, sus frutos son malos. ¿Me entiende? No porque haya orado para que alguien se sane quiere decir de que está realmente haciendo la voluntad de Dios o está viviendo rectamente delante de Dios. Porque pueden haber intenciones escondidas en esas cosas, y eso solo el Señor lo sabe. Debemos de todo esto guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice: les declararé, nunca los conocí, hacedores de maldad. Hermano, es muy importante que nosotros entendamos que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, es cuando más debemos de conocer al Señor, porque su venida está cerca. No sabemos cuándo va a pasar, pero mientras estemos aquí, vivamos agradablemente delante del Señor. Estamos perdiendo la brújula, la iglesia del Señor se está desviando. Hermano, no nos damos cuenta cómo nuestra atención
no la maneja la palabra, sino la manejan los medios. Quiero traerle algo a memoria y mire, yo se lo digo porque es algo que siento en mi corazón. Hacían unos meses estábamos hablando del coronavirus, que el COVID de aquí. Ahora estamos hablando de la guerra. Hermano, no nos damos cuenta que la sociedad, los medios están poniendo esos pensamientos en nuestra mente. No se da cuenta que ahora a la gente ya no le importa el COVID. Ahora la gente está preocupada porque subió la gasolina y ahora los precios de la comida están altos. Hermano, no nos damos cuenta que no nos está dirigiendo la palabra de Dios, nos están dirigiendo los medios, porque no hay sensibilidad a lo que Dios tiene para nosotros. Estamos, hermano, estamos desvariando la iglesia del Señor. Necesitamos volver a la Escritura y entender cuál es la voluntad de Dios. En paz me acostaré, Señor, porque en ti puedo confiar. ¿Está entendiendo, hermano? Estas palabras que el Señor estaba dando en Mateo 25 estaba a pocas horas, a un día, 2 días de ir a la cruz del Calvario. Y ahora usted y yo tenemos esta palabra de revelación para nuestras vidas. No nos desviemos, hermanos. Muchas cosas están a nuestro alrededor. No le está agradando a Dios. La iglesia del Señor está desviándose cada vez más. Nos estamos alejando más del Señor. Y eso no le agrada a Él. Amén. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos.